Listo. Entonces, lo que sí tienen que ser distintos son los puntos clave. O sea, pues eso, que no sean lo mismo todo el tiempo. Pero imagínate que dentro de esos 3 puntos clave que son distintos, tú quieres contar la historia de tu vecino el emprendedor, ¿no? Que es tu ejemplo. Entonces, bueno, puedes utilizar ese mismo, pero con el caso distinto según, bueno, pues tuvo un problema con los costos y lo cuentas ahí. O tuvo un problema con las redes sociales o lo que hizo para superar esta situación en redes sociales era esto. Y además luego decidió buscar nuevos canales de venta. Entonces, como que el ejemplo es distinto, ajustado a la distinción de los puntos claves sin perjuicio de que utilices el mismo. Puedes hacerlo, el mismo hilo conductor, distintos emprendedores, porque según el tipo de negocio. O sea, eso es mucho más flexible luego. Lo importante es, les estaba comentando a los compañeros, esto le ha costado bastante en todos los grupos, está costando, por eso la próxima semana se trabaja más. Lo que os quería transmitir es que es normal que cueste, porque esta parte es algo que normalmente uno no se para a pensar, y menos todavía cuando es un tema que conoces. Porque como lo conoces y puedes verbalizar y expresar tus ideas con fluidez, pues generalmente tiramos para adelante y listo, ¿no? Pero claro, realmente cuando nuestra audiencia no tiene por qué saber de eso, algo con lo que sí podemos hacer mucho para que entiendan perfecto lo que queremos transmitirles es ordenar nuestras ideas al máximo. Porque lo que para nosotros es muy claro, para ellos no. Entonces, puede funcionar bien un discurso desordenado si expresamos las ideas con claridad, pero va a faltar esa conexión entre ellas que ayude a la gente a recordarlas y a vincularlas. Entonces, por eso es importante que luego esto, una vez que uno lo domina, pues insisto, por ejemplo, ha habido algunos compañeros que han hecho algo que casi era más stand-up, ¿no? Entonces ahí la estructura es secundaria porque lo que juega es otro tipo de... es diferente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo importante es Sí, ahí está, tenerlo está claro bajando. y luego... Gracias. Perdón. Perdón. Lo mandé a Santi a buscar porque si no me voy a perder todo, perdón. No, pues eso, tenerlo claro y luego adaptarlo. Entonces, vamos a estar viendo, mezclado con otras cosas en las próximas semanas, pero insistir mucho en el tema de la organización del discurso, porque es como el 85% del trabajo de que quede luego perfecto. Y otra cuestión importante, todo esto lo vamos a ir viendo, pero bueno, lo adelanto para que lo tengáis en cuenta. No se trata, la preparación de un discurso no es lineal, en el sentido de que tú dices, bueno, primero investigo temas, luego los organizo, luego lo practico y luego doy el discurso. Generalmente el proceso de preparación es diferente. O sea, bueno, si es un tema que conoces, te puedes saltar la investigación, ¿no? Puedes, si acaso, buscar algo que respalde tus argumentos, buscar ejemplos, anécdotas, eso es diferente. Pero normalmente uno lo que hace es escribir el primer borrador y lo pruebas a ver qué tal queda. Entonces, a lo mejor ahí ya te das cuenta pues, de lo que comentábamos en el vídeo, de que a lo mejor 2 son muy parecidos o que realmente el tercero cabe dentro de otro. Empiezas a ver ese tipo de cosas si funcionan o no. Luego, además, también el gran desafío siempre es, como siempre, restricción de tiempo. Normalmente en ningún tipo de discurso, sea cual sea el tiempo de que dispongas, no vas a soltar todo lo que puedas decir de ese tema. Tienes que seleccionar. Es decir, bueno, para esta audiencia, en este contexto, ¿con qué me quedo? ¿No? Entonces, en esa primera prueba ya vas haciendo filtros. Sobre eso vuelves a cambiar el borrador, vuelves a probar. O sea, es un proceso muy iterativo. No es, aquí estamos de prácticas, no tenemos mucho tiempo. Bueno, es como uno lo prepara, lo comentamos aquí y la semana que viene, durante la próxima semana, lo volvéis a trabajar sobre los comentarios con un desafío adicional para la próxima semana que ya veremos, ¿no? Pero en definitiva se trata de una cosa muy central, muy nuclear de lo que es la formación del discurso. Y no es fácil, pero bueno, como todo en la vida es práctica. A todos os cuento lo mismo. Estoy haciendo un curso de oratoria para mejorar la exposición en inglés y nos hacen analizar la estructura de los discursos de las charlas TED. Y sorprendentemente muchas no son tan buenas. Claro, lo que es la exposición es impecable porque lo practican millones de veces, les hacen mucho coaching en la parte de lo que es la exposición pública, ¿no? Pero ahí en este curso estamos lo que es analizando las estructuras y te das cuenta de que ordenadas de otra manera tendrían muchísimo más impacto, mucho más, que es de lo que se trata al final. O sea, no es un ejercicio académico por quedar bien, es que quede todo muchísimo más fácil para el que escucha. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues precisamente lo que es, aparte de
cada uno exponer lo que haya preparado, los demás vamos a ir ejercitando lo que es análisis de discurso. Es decir, anotar el esbozo de la estructura que estamos detectando en la presentación del compañero, que es lo mismo que hacemos nosotros cuando analizamos las charlas TED. Es decir, cuando yo escucho hablar a esa persona, identifico que este es el tema principal del que habla. Y me parece que los puntos clave son este o tal. Está bien formulado ese tema principal, tiene impacto, podría ser mejor. Estos puntos clave tienen sentido, son equilibrados, todo esto. Los ejemplos sostienen bien el argumento que estamos dando, respaldan ese punto clave. Es decir, uno va tomando notas, no hace falta tomar nota de todo, pero sí como para dar luego la retroalimentación al compañero. Y como estoy diciendo en todos los grupos, a partir de ahora ya, como estamos ya en un tema de nivelillo, porque lo que es así exposición básica lo tenéis todos más que controlado, ya no hablamos de feedback, ahora hablamos de coaching comunicacional. Entonces, uno hace su presentación y el resto de los compañeros pues da su coaching y luego yo os cuento qué me parece y así vamos. ¿Está bien? Dicho esto... Súper. Dicho esto, ¿quién quiere empezar? Ah, bueno, ya sabéis, 7 minutos máximo. Me voy a poner el tiempo, porque yo... ¿Quieren que arranque o quieren empezar otro? Como quieran. Como queráis. Bueno, esperen que me pongo el tiempo y arranco así, me saco los nervios de encima, porque más los mensajes, el timbre y demás. Esperen. Perdón, que me había olvidado el temporizador y mi teléfono está volviendo loco. Ay, no. Bueno, ahí empecé. Bueno, les voy a hablar de lo que son los chakras y de para qué sirve tener el conocimiento de los chakras. Los chakras, la palabra chakra viene del hinduismo y significa rueda giratoria o centro de energía. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos 7 chakras en nuestro cuerpo que van a lo largo de la columna vertebral. El primer chakra es el que está abajo, digamos que abarca las piernas y como la base de la columna vertebral, y el chakra 7, el último, está como acá arriba, la tapa de la cabeza. Cada chakra está representado por un elemento. El primer chakra, el chakra raíz, es el elemento tierra. El chakra agua, que es el de las caderas, bueno, obviamente el elemento agua y habla de las emociones. Después está el que está en la panza, que es el chakra fuego, que es como la energía y todos los puntos de pasión y de fuerza y de vibración de vida. Después está el chakra corazón, que es del elemento aire, que nos habla de amor, devoción. Después el chakra de la garganta, el que se ubica en la garganta, la comunicación. Después tenemos el tercer ojo, que es el chakra de la intuición, y el último chakra, el chakra 7, que representa el espacio y es como la conexión con la divinidad. Esto es un breve resumen explicando de qué son los chakras, pero lo que yo quiero contarles puntualmente es para qué sirve tener conocimiento de los chakras de cada uno de nosotros, y por qué es importante no solo conocerlos, sino aprender a manejar la energía, ¿no?, de ellos. Como dijimos, cada chakra es un centro de energía, ¿no?, una rueda giratoria, y es la puerta de entrada de la conexión y energía con el exterior. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de los chakras, podemos hacerlos vibrar y mover la energía y hacer que esta fluya correctamente. Si la energía fluye correctamente, tenemos a mano ese elemento. Por ejemplo, si yo quiero en mi vida concretar o sostener proyectos, lo que puedo hacer es ejercitar mi primer chakra, el chakra raíz. Le doy un ejemplo. Si yo quiero concretar un proyecto puntual, ¿cómo puedo equilibrarlo? Ejercitando mis piernas, ejercitando la zona donde está ese chakra. Por supuesto, siempre alimentándome bien, meditando el color del chakra. Cada chakra representa un color, que es bastante intuitivo con el elemento al que aborda, digamos.
El primer chakra es el chakra tierra, entonces todo lo que sea color tierra, marrón, rojo, todo lo que represente, con eso me va a ayudar en mi vida a poder concretar. Ahora, si por el contrario el chakra está bloqueado, yo no tengo conocimiento de eso, y por ejemplo hace mucho tiempo tengo dolor de garganta y me duele la garganta y no me puedo curar, no me puedo sanar, eso significa que ese chakra energético, más allá de cuestiones de salud que sin duda van por otro canal, pero yo creo, desde mi percepción, que todo es energía y que todo lo que vivimos es una manifestación energética, y que poder tener equilibrados los chakras nos ayuda a sanar cuando algo está trabado. Entonces, si yo vengo con muchos dolores de garganta, hay algo en la comunicación que no dije, que no comuniqué o que no expresé, o hay algo en el chakra garganta, por ejemplo, que está trabado. Entonces, si ese chakra está bloqueado y yo no lo conozco, nada, voy a tomar pastillas, medicamentos o nada, tomarme un tecito caliente en el mejor de los casos. Ahora, si tengo conocimiento de esto, voy a poder preguntarme qué no comuniqué, qué no dije, qué de las cosas que abarcan en mi vida no estoy pudiendo decir. Hay algo ahí que está trabado, entonces puedo cantar, puedo calentar la voz, puedo, bueno, meditar con el color azul, que es el color del chakra de la garganta. Entonces, en definitiva, ¿para qué sirve tener conocimiento de los chakras? Porque podemos tener a mano esa energía vital que nos representa, y porque podemos, por otro lado, desbloquear si sentimos un sufrimiento, un dolor o algo trabado. Lo mismo si yo siento que tengo que trabajar el área del amor en mi vida, bueno, tengo que enfocarme en el chakra del corazón. Obviamente hay un montón de maneras para equilibrar los chakras, se las voy a contar más en detalle en el próximo episodio, pero sí es importante que tengan conocimiento de que los chakras son algo esencial en nuestro cuerpo, que todos tenemos a mano, y que tener a mano esa energía nos permite y nos posibilita elevar nuestro nivel de vibración. Así que, nada, para ir cerrando, espero que se haya explicado en este poco tiempo que tenía para decirles, que se haya entendido lo que estaba queriendo decir, pero sí que sepan que es re importante tener conocimiento de estos 7 puntos energéticos, y que es súper importante tener conciencia en qué estado evolutivo o vibracional está cada uno de los chakras. Les prometo que en el próximo episodio les cuento cómo hacer para equilibrarlos o balancearlos. Y bueno, muchas gracias a todos. Ahí está. Casi me pasó el tiempo, perdón. En el medio me llegó otro regalo. ¿7 minutos han pasado? Sí, que estaban por pasar. Me quedaban 3 minutos con 15 segundos en mi temporizador. Claro, pues te ha sobrado tiempo por todas partes, será entre 4 y 7, o sea que perfecto. Ah, bueno, bien. No quería pasarme de 7 porque dije, si me pongo a contar cómo balancearlo, me voy a pasar. Perfecto, ¿quién quiere empezar a comentar? Escucho. ¿Se me escucha bien a mí o yo escucho cortado? Se te escucha perfecto, Sergio. Ah, bueno, perfecto. A ver, 2 detalles para mí. Primero, no tuvo introducción. Me parece que un discurso que dice, les voy a hablar de, no carece de introducción el discurso. Después, perfecto, hizo una definición de los chakras, dijo para qué sirve cada uno, ¿no? Y la conclusión es por qué tenemos que tener conocimiento sobre los chakras. O sea que el hilo conductor estuvo perfecto. No me gustó que al final te justifiques de que es poco tiempo. No, vos tenés que estar convencida de lo que es tu argumento. El tiempo ya lo sabías que tenías, así que no, si es poco, es porque no pusiste el ángulo como corresponde dentro del tiempo que vos tenías. El tiempo lo sabés. El problema es cuando no sabés el tiempo. Hay que justificar. Si lo sabés, no hay justificación. Si no, no hay preparación, ¿no? Eso es algo que tenemos todos. Lo hacemos, pero que si es un discurso armado, eso no. Y otro detalle. Dijiste que cuando quisiste dar una definición de chakra, que es cómo.
O sea, le diste una descripción indefinida, ¿no? Si vos estás argumentando, estás diciendo, no, chakra es esto. Si es Claro, cómo, bueno, ya tendrías que aclararlo cómo, pero si no, es como que pierde peso tu momento. tenés razón. Ese Me es iba a mi análisis. justificar de por qué iba a decir que es como, pero no me voy a justificar porque es algo que hago mucho y está mal, tenés razón. Sí, es que como, bueno, ahí estaba por empezar a justificar de nuevo, así que me callo. Gracias, Sergio, totalmente. Gracias. También, cortito. Para mí, lo que yo destaco es la fonética. La entonación se entiende perfecto, tiene una forma de hablar súper claro, es muy linda la voz, eso ya atrae y es un plus para cualquier webinar o youtuber, lo que sea. La voz y la presencia. Eh, a diferencia de Sergio y Sofía, yo no coincido con el hilo conductor. Para mí no hubo hilo conductor. Eh, o hubo un hilo conductor, pero yo lo acomodaría de otra forma. Lo primero que puede atraer acá, Sofía fue directo al grano, fue directo a hablar sobre la temática del chakra y yo la verdad que yo conozco, pero a lo mejor la mayoría de las personas no tienen ni idea de qué se trata. Pero yo plantearía primero el tema de la energía personal, la importancia de conocer nuestra energía personal y cómo manejarla. En una segunda instancia, comentar una experiencia, como por ejemplo un dolor. Hace años vengo con un dolor. La verdad que utilicé métodos o tradicionales y no llegué a una solución concreta. Y es ahí que aparece el estudio de esta energía, la importancia de entender el comportamiento de nuestro cuerpo desde otro plano, ¿no? Desde un plano más interior, y ahí es que conocí las chakras. Y ahí, bueno, empiezo a comentar las chakras y a clasificarlas como hizo Sofía, pero Sofía es como que pasó a la clasificación en un primer término, pero no me dio esa introducción, ¿no? Y bueno, y después, a ver, esperen que anoté. Ah, no, pero es eso más que nada, no, bueno, vuelvo a reforzar la entonación, todo lo que es la presentación, pero el orden lo haría de otra forma, nada más que eso, porque sí, atrae el hecho de que, bueno, contar la experiencia, bueno, cómo hice para superar este dolor, acudiendo a otras alternativas y no a los métodos tradicionales como un medicamento. Y eso ya trae, o sea, la gente hoy, más hoy, toda la gente está pasando por un dolor físico, todos. Y tratar de superar ese dolor ya va a ser como un anzuelo para que te sigan escuchando. Pero solo eso, nada más. Así que, No, total, sí. Yo cuando Perdón, empecé, no, quería agregar perdón, una cosa, que yo comencé haciéndote una crítica y al un consejero primero tienen que comenzar con los elogios para después aceptar la crítica. yo sí. siempre Eh, acepto las críticas, no te preocupes. no, está bien. Lo que sí me llamó la atención, coincido con Arturo, es el contacto con el auditorio. ¿No? Tuviste un contacto visual permanente y también se nota que el tema lo dominás por el uso de los gestos. No estuviste con las manos, como dicen los norteamericanos, sentados sobre las manos, sino que usaste los gestos y te liberaste, ¿no? Y eso transmite autoridad también cuando uno va a hablar acerca de un tema. Sí, bueno, gracias. Bueno, Sí, pero como dice Sergio, efectivamente lo bueno va primero, pero aquí ya como donde hay confianza da asco, Sofía ya lo está viendo, yo me lanzo directamente a ver qué no funcionó. Pero tienes dale, razón, Cris. Sergio. A ver, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que te ha dicho Sergio y lo que te ha dicho Arturo. Con el tema de la estructura estoy con Arturo. La estructura puede tener mucho más impacto. Sí, total. Efectivamente, sobre todo el principio, aparte del contexto, a lo mejor además es un tema que tiene bastante que ver con el conocimiento de uno mismo, entonces hay una introducción un poco más intimista o más personal o más hubiera ayudado, ¿no? Y luego, sobre todo, el decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Dices, voy a hablar de los chakras. No, después de explicar
los distintos chakras y que cada chakra representa un elemento, llegas a lo que realmente es el objetivo, que hubiera tenido más impacto desde el primer momento. ¿Por qué es importante? Que además es porque quieres que la gente, porque bueno, ¿cuáles que me van a contar? ¿Cuáles son? No, ¿por qué es importante conocer el tema de la energía en nuestro cuerpo y de identificar y hacer que fluyan nuestros chakras? Entonces, ¿por qué es importante? Ahí ya estás además orientando en cuál es el contenido y además estás dando a entender que es importante y que les vas a contar, les vas a develar algo que realmente les va a ayudar, ¿no? Luego, efectivamente, hay una cuestión que no está mal, o sea, después de decir por qué es importante conocer o el tema de la energía o lo que sea, no está mal empezar explicando qué son los chakras. Y estoy con Sergio, no son cómo, son tal. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Entonces es importante que nunca demos nada por hecho, especialmente cuando es un tema que a nosotros nos apasiona, pero al que el otro a lo mejor puede tener una interpretación que no sea la misma. Es importante asegurarnos de que la audiencia y nosotros estamos en la misma página, ¿no? Entonces está bien hacer la introducción inicial, explicar que cada uno corresponde a un elemento, perfecto. Pero luego realmente llegamos a lo que es el cuerpo del argumento, que es ¿por qué es importante esto? Y ahí yo apunté como primero, porque podemos hacer que la energía fluya y porque cuando tenemos problemas es que algo está bloqueado y porque nos ayuda a identificar el tipo de problemas que podemos tener, pero realmente no era como dos porqués claros, aunque se pueden deducir y se pueden intuir, pero generalmente la audiencia, por definición, es vaga. Le tenemos que telegrafiar exactamente cuáles son los puntos. Y es muy importante ser preciso al formular los puntos clave que queremos que se lleven. ¿Por qué motivo es importante? Por esto y por esto. Que quede súper claro. Y luego ya lo desarrollas de una forma más personal, con ejemplos o con experiencias propias, que es lo que decimos la argumentación. Pero el hecho de, es importante porque cuando tenemos un bloqueo en un chakra, eso se refleja, o no sé si es así o es en la dirección contraria o es un camino de doble sentido, ¿no? Eso se refleja en situaciones y conflictos de nuestra vida. Entonces, por eso, ese sería un motivo. No es exactamente el segundo porque es que es lo que digo, no sé si es uno solo, porque al final realmente la cuestión es porque los bloqueos de los chakras, pero bueno, eso es algo como para trabajar, ¿no? Puedes, como decía antes Arturo, no es que tengas que encontrar 3, 4, 2, a lo mejor uno es suficiente y lo descompones en subpuntos, o sea, eso es una cuestión a trabajar, pero realmente era como todo lo mismo dicho de una forma un poco... había mucha interrelación entre los argumentos. Tenían sentido todos, lo podíamos entender, pero podría ganar en impacto si se separara eso un poquito más. Sí. Luego, efectivamente, la conclusión. Aparte de lo del tiempo que te señalaba Sergio, aquí, más allá de que evidentemente este es nuestro patio de juegos y estamos probando, pero cuanto más nos metamos en lo que sería una situación normal, nunca, jamás decimos algo como espero que se haya entendido. Ahí estás transmitiendo una inseguridad importante y uno tiene que proyectar esa confianza. Evidentemente no es que uno en su fuero interno no comprenda que podría haber formas mejores de explicarlo, o sea, eso no, pero puedes plantearlo de otra forma. Espero que esto les sea de utilidad, a mí me ha sido muy útil y quería compartir con ustedes algo que para mí es tan importante, o sea, al contrario, le das como, sigues realzando la importancia de lo que les acabas de contar, ¿no? Por lo demás, el tema, claro, el tema del cierre, la frase esa final memorable que se tienen que llevar ellos, no estaba mal, pero se veía igualmente afectada por el problema del contenido. Es decir, como no había puntos clave, sí lo repetías, pues, pero era un poco como repetir lo mismo, pero con la misma falta de estructura insisto, no es que sea necesario el 1, 2, 3, ni a lo mejor siempre tiene que ser así explícito, pero la verdad es que en todos los buenos, dentro de 2 semanas vamos a analizar el que se considera el mejor discurso de la historia. Entonces veremos cómo realmente no pasa nada por el 1, 2, 3. Ayuda. Lo importante es que nosotros nos aseguremos de que realmente si es 1 o 2 o 3 o 5 sean cosas distintas y estén bien conectadas. Pero por eso digo que hay que telegrafiar la estructura.
En primer lugar, En segundo lugar, si son 3. Y en tercer y último lugar, o sea, no hay que tener miedo a eso porque realmente ayudamos al otro a diferenciar en su cabeza nuestros 3 puntos. Sí, ¿puedo dar mi devolución? Sí, Sin sí. hacer justificación. A ver, yo noté perfectamente cuáles eran los puntos. Lo que pasa es que cuando decidí darlo, dije, o soy natural y lo doy desde mi conocimiento, o agarro el papel y lo leo. O sea, no lo leo, pero me guío como con la estructura. Y entonces decidí soltar el papel, que no sé si fue la mejor opción, porque en el medio me tocaron el qué sé yo, y entonces como que por eso también dije, espero que se haya entendido, porque no sé si, yo me sentí perdida cuando hablaba. Quizás me faltó más preparación, más concreta de memorizar o alinear, decir los puntos, como haberlo practicado, no sé. Coincido 100% en que la propuesta que me hizo Arturo de haber hablado más de mí hubiera sido mucho, mucho más impactante. Lo que me pasó es que pequé tengo poco tiempo y nadie sabe lo que es un chakra, entonces tengo que arrancar por ahí, no puedo contar mi experiencia personal, pero pequé porque me habría dado perfectamente el tiempo para hacerlo si lo hubiera podido ordenar. Te sobraron 3 minutos, Sofi. De todas formas, hay una cuestión. Igual que los nervios generalmente la audiencia los percibe menos que nosotros, eso que tú misma has dicho de me sentía perdida hablando, eso sí que se percibe, a lo mejor no conscientemente, pero sí subconscientemente. O sea, realmente se nota que estás hablando, pues eso, así como si estás hablando en una cafetería con una amiga, que está bien, pero claro, y además hay una cuestión que me preocupa porque creo que hay ciertas ideas que no debemos asociar al hecho de estructurar un discurso. El estructurar un discurso no significa perder naturalidad, ni significa que tengamos que memorizar absolutamente nada. Puedes tener tu misma... De hecho, ha habido algún caso en estos pasados en que alguien leyó de arriba abajo, leyó y el discurso era malo. Tenía cero estructura. O sea, no se trata de leer porque o sea, estaba escrito pero no tenía estructura, no tiene nada que ver. Y en cambio hubo otras personas que no leyeron nada y estaba muy bien estructurado. No hay que memorizar el contenido, hay que memorizar la estructura. O sea, tener claro de, primero voy a decir esto, luego voy a decir lo otro y luego explico. Primer argumento va a ser este y voy a poner tal ejemplo. Segundo argumento, este otro, con tal anécdota. Y luego hago el cierre y normalmente sí conviene tener previsto, muy importante, tanto un comienzo impactante como un cierre memorable que cierre, vamos, que acote todo lo que se ha dicho. Pero no tiene nada que ver ni con la espontaneidad ni con la naturalidad, o sea, la estructura no implica rigidez ni que tengas que atenerte a leer las cosas de una determinada forma, ni mucho menos. ¿Okay? Al contrario, se supone que te da libertad para centrarte en los aspectos comunicativos, porque no tienes que estar pendiente de ¿y ahora qué digo? O sea, cuando lo tienes estructurado, al contrario, puedes hablar, accionar, interpretar tu discurso de otra forma. Si no, de alguna forma, parte de nuestra energía comunicativa está... Entonces, bueno, ¿ahora qué digo? Y además, como los programas de ordenador que están en un segundo plano. Mientras estamos hablando, algo nos está diciendo, esto habrá quedado claro, le doy otra vuelta, lo vuelvo a decir con otras palabras. O sea, eso nos pasa a todos cuando estamos improvisando y yo lo noto perfecto cuando me ocurre, entonces... Y agradezco mucho, espero que se haya entendido, porque creo que es algo que digo mucho en todo presencial, o sea, siempre como que yo creo que confío mucho en mí, pero hay algo como del espero que se haya entendido que suelo decir, así que lo tomo para... Mira, eso puede significar dos cosas. Puede transmitir tanto inseguridad de uno como yo cuando era muy cría, hay muchas personas, hay una coletilla o de estas palabras que usamos mucho sin quererle dar ese significado, pero que las metemos en cualquier parte, que es el ¿me entendés? ¿Me entendés? Eso hay mucha gente que lo dice y sé que no están suponiendo que el interlocutor tiene problemas de comprensión, pero de alguna forma es molesta la coletilla, ¿no? Porque a veces cuando una persona lo incluye mucho en la conversación te dan ganas de decir, sí, entiendo castellano, perfecto, ¿no? Entonces, desde que era muy cría, aquí como que mi madre era, si acaso tienes dudas, tienes que decir, me explico,
eso sí, es una situación muy así, ¿no? Pero realmente en un discurso que nos hemos preparado, que nos hemos... pues eso, si uno siente la necesidad de conseguir esa validación, por lo menos vamos a reformularla. Pues eso, confío o espero que esto les sea útil. Ya está. Si no lo han entendido, no les va a ser útil. Pero bueno, ya no estás dando a entender que ha habido ahí un problema o de transmisión por tu parte o de recepción por la otra, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias, realmente. Ha estado muy lindo, me gusta el tema un montón. ¿Quién viene ahora? ¿Voy? Adelante, por cierto, Sergio y Arturo os estrenáis la próxima semana con talleres, ¿no? Así es, el martes. Qué bien, qué bien. Ánimo, Sergio. ¿Arrancó? Bueno, se llama Segunda Pandemia, tiene título. ¿Sí? Bueno. Freud mencionó que una persona está mentalmente sana cuando es capaz de amar y trabajar. Y la Organización Internacional del Trabajo acaba de informar que en estos últimos 3 meses, a causa de la pandemia del COVID-19, se van a perder 195 millones de empleos alrededor del mundo. La pérdida del empleo en un trabajador genera una ansiedad, genera una angustia y un altísimo estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción del cuerpo ante una situación difícil. Esta reacción del cuerpo hace que ahora el organismo comience a secretar hormonas, hormonas que aceleran el cerebro, hormonas que hacen que nos hiperventilemos, que nuestro corazón comience a latir de manera excesiva. En realidad, o para concluir con la idea del estrés, se pone el cuerpo y la mente en una alerta máxima. Con esta alerta máxima podemos hacer, o tenemos 2 opciones. Una es caer en un pozo y que este estrés ahora sea un estrés crónico. ¿Qué sucede con un estrés prolongado? Las consecuencias son que comenzamos a tener insomnio, depresión, espasmos musculares, problemas digestivos, hiperventilación. Nuestro hígado comienza a acelerar su función, empieza a generar azúcar en demasía, lo que lleva a diabetes, sobrepeso, alteración del apetito, ataques de pánico, falta de menstruación en mujeres, falta de apetito sexual y puede llegar hasta el suicidio. O tenemos otra opción, que es canalizar esa energía, esa alerta máxima del individuo y primero aceptar lo inevitable. Es una situación que afecta a todo el mundo. No somos el único ser que ha perdido el empleo. Hay millones y millones de personas. Tener una expectativa razonable en el hecho de decir, quizás ya no pueda volver a conseguir este mismo tipo de empleo. Quizás ya no vuelva a tener el mismo nivel salarial. Ser humilde. No soy el único. Uno dice, no, pero tengo más de 50 años, ¿quién me va a contratar? Bueno, hay muchísimas personas en esa situación. ¿Somos inútiles por eso? No, tenemos que tener amor propio. Si nos desempeñamos 30 años en una profesión, logramos cierto nivel, cierto reconocimiento y ahora nos quedamos sin empleo, eso no significa de que fuimos inútiles en nuestro trabajo. No, somos una víctima de una circunstancia a nivel mundial. Entonces tenemos que tener amor propio. Si logramos una trayectoria en nuestro trabajo fue por algo. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestra mente a nuevos trabajos. Hacer trabajos que quizás antes no estaríamos dispuestos a hacerlo por la remuneración o porque quizás sean trabajos que personas no lo consideran buenos para hacer. No importa. Analizar nuestras fortalezas. ¿Qué aprendimos en estos 30 años? ¿A qué personas conocimos? ¿Qué contactos tenemos? ¿Qué vimos hacer bien dentro de una empresa? ¿Qué vimos hacer mal? ¿Qué pasión tenemos? Ahora podemos unir esa pasión o un hobby con el conocimiento que teníamos. Podemos emprender algo. Podemos contactarnos con personas que están en nuestra misma situación o mejor todavía, poder contactarnos con personas que superaron nuestra situación. Podemos asociarnos, lograr un emprendimiento, tanto sea de un producto o de un servicio. Y con el tiempo, poder ver que una persona
compra nuestro producto y lo alaba, recibe nuestro servicio y se siente satisfecho. Entonces podemos hacer en ese momento un impas mental, retirarnos hacia un costado y poder reflexionar en la frase de Freud y decir, sí, realmente Freud tenía razón. Fin, como dirías. Muy bien. ¿Comentarios? Peguen, peguen. ¿Yo? A ver, a mí lo que me pasó es que lo sentí súper personal y muy emotivo y muy actual, y me gustó mucho el tema, cómo lo contabas, como si realmente lo hubieras vivido y entendás la situación y la importancia de adaptarse a esa situación y de tomarlo positivamente. Entonces, como que todo el discurso para mí fue súper atractivo porque me quedaba como queriendo escuchar, queriendo saber más y entendiendo como la pasión y desde el lugar que lo contabas. Me encantó que inicies el discurso con la frase de Freud y que lo cierres con esa frase. Me parece que en ese sentido fue perfecto. Y para mí la estructura estuvo también clarísima. Lo único que como tomo es que si bien el contenido era súper personal y desde un lugar como muy humano, tu forma de comunicarlo por momentos era como cierta estabilidad. A mí no me distraía ni me dejaba, ni me hacía perderme, porque el discurso, lo que decía, tenía fundamento, pero bueno, quizás tener en cuenta el levantar más la voz por momentos cuando quieras remarcar o hacer cierto como énfasis o movimientos del cuerpo podría sumar, pero para mí, con mi poca experiencia, ya lo vimos, fue increíble. Eso es la única crítica constructiva que puedo hacer. Hola. Bueno, yo quiero, para mí, dos cosas. Una de contenido y otra cosa más técnica. La técnica tiene relación a la posición de la cámara. Yo creo que la cámara te tiene que enfocar donde tu mirada esté horizontal. Cuando la mirada está, es como tenés una mirada superlativa, hace que el contenido ya sea un poco más... la mirada hace que cómo querés posicionar tu contenido. Es importante que puedas centrar en cuestiones técnicas ¿cómo se dice? Tu rostro, tu primer plano, y que la mirada sea horizontal, ¿no? No que sea hacia abajo. Pero bueno, es una cuestión que hace al condicionamiento del mensaje, creo. O sea. Y el segundo tema tiene que ver con el discurso. Para mí es un discurso lineal, tanto en contenido como en el tono. El tono, o sea, el tono es lineal, el contenido es lineal, no tiene altos y bajos en cuanto a la entonación. Y eso, nada más que eso. Así que dos cuestiones, Gracias. más técnico y otro más de discurso. Pero sí, yo siempre cuando mi casita es realmente chica y siempre trato de ver el entorno, ver cómo estoy yo, ver si siempre le digo a mi señora cambiar de cortina, pero a ella le gusta ese estilo rústico y bueno, yo me tengo que bancar, así que entonces yo trato de acomodar para que se vea lo menos posible la cortina y que sea más o menos un entorno agradable. Traté de usar los backgrounds que nos sugirió Tomás, pero no sé por qué no se adapta, no funciona, así que voy a ver si encuentro otro mejor. Pero sí, la cuestión técnica ahí es importante, cómo nos posicionamos, cómo nos acercamos, cómo nos vamos, y bueno, eso, nada más que eso, así que ya está. Arturo, yo cuando estaba en un departamento en Buenos Aires que necesitaba grabar, sabía que necesitaba un fondo liso para jugar luego y no lo tenía, había un biombo en la casa y le puse una sábana blanca al biombo y punto. Me lo puse detrás para grabar porque efectivamente los fondos no funcionan cuando hay muebles o... Ahí, sí. Claro, entonces aparece como tema fantasmal.
Pero eso, si puedes pillar una sábana de 2 cosas, igual sirve, igual para cuestiones puntuales, ¿no? Pero vamos. A ver, efectivamente, el tema con lo que ha dicho, con el discurso de Sergio, es que parecía algo que le tocaba mucho, mucho. Entonces, el tema, había, dentro de que hay una cuestión que es importante, cada uno tenemos nuestra propia energía, nuestra forma natural de hablar, ¿no? Entonces, dentro de que Sergio es una persona calmada hablando, yo sí percibí pasión. Otra cosa es que además se podía haber sacado más partido. Siempre se puede sacar más partido, pero yo la verdad es que al final empecé anotando estructura y tal, y al final me quedé muy enganchada a lo que estaba diciendo. Había un momento que casi te daban ganas de salir, levantarte y tirarte de la desesperación cuando empezó a enumerar todas las consecuencias del estrés. O sea, realmente ahí hubo, creo que a pesar a lo mejor de esa falta de variación, sí había cierta intensidad, tal vez sea la palabra, ¿no?, que hacía que se generara cierta angustia al explicar todas las consecuencias del estrés. Y luego, en cambio, era como rápidamente doy un giro y empiezo a decir, pero hay posibilidades, y ahí todavía se viene un poquito más arriba, y lo que tenemos que hacer, y ese ya fue el momento en que como que levantó, que además tiene su lógica, ¿no? Pasamos del panorama duro, terrible, de consecuencias potenciales nefastas para todo el mundo, a, señores, miren, hay vida más allá, ¿no? ¿Se le puede sacar más partido a este tema y a todo este contenido de Sergio? A ver, alguna sugerencia. Muy bueno, efectivamente, la frase inicial. Yo creo que efectivamente cuando Sofi y Arturo comentan lo de la linealidad en el tono, no es tanto porque efectivamente no se trata de forzar uno mismo su expresividad, pero sí hacerla más deliberada en los puntos que te parecen muy importantes. Entonces, tu inicio es muy potente. Te puedes detener un poco más en él. Por ejemplo, es eso. Luego muy, muy interesante también lo que aportaba Arturo, ¿no? El mirar a cámara. Que además ese es hoy precisamente leía un artículo sobre las reuniones en Zoom que decían, uno tiene que hacer el esfuerzo sí o sí de mirar al puntito y no a la pantalla, porque entonces el otro percibe que le miras cuando estás mirando al puntito, no cuando le estás mirando en la pantalla, ¿no? Pero bueno, imagínate que quieres dar un comienzo tan fuerte como el tuyo. Creo que la frase era, pues eso, decía, ¿quién era? ¿Freud? ¿Era? Freud. Decía Freud. Sí, sí, o puedes incluso sin decir Freud, puedes empezar a lo mejor así directamente con una persona está mentalmente sana cuando puede amar y trabajar. Bueno, todo esto así, como he dicho, más intensamente, cuando puede amar y trabajar. Y puedes hacer más énfasis porque vas a hablar del trabajo, ¿no? Y luego, esto es lo que nos decía Freud y creo que la mayoría estamos de acuerdo con ello. ¿Qué ocurre en estos momentos de nuestra sociedad o de nuestra historia? Entonces, ¿qué ocurre? Que has pasado, efectivamente entiendo, porque es curioso, como yo cuando trato de anotar una estructura, esto parece una estupidez, pero dice un poco cómo se percibe, ¿no? Normalmente empiezo a escribir a la izquierda, como en plan guiones. Sin embargo, cuando tú empezaste a hablar, empecé todo en el centro, como flechas para abajo, porque era como que un tema llevaba a otro. Era como una persona tal, la frase está buena, ahora se van a perder muchísimos trabajos, ahora hablamos del uso de los números. Luego dices, el impacto de la pérdida de trabajo es el estrés tiene potenciales consecuencias físicas y psicológicas sumamente graves, pero es posible canalizar esa energía actual de otra manera. Entonces pasas a lo que probablemente es realmente el objetivo, ¿no? Transmitir que hay vida más allá de la situación actual, ¿no? Digamos un poco lo que hemos comentado antes, sin necesidad de hacer spoiler de cuál va a ser tu conclusión final, pero sí podías haber hecho esa introducción, por ejemplo, poderosa, en plan, pues eso, con la frase que comentábamos, en este momento, debido a la pandemia, ahora hablamos de los números, pero muchas personas van a quedar sin trabajo.
¿Qué ocurre con esas personas que no pueden trabajar? Vamos a ver en esta charla cómo recuperar las energías y no dejarnos llevar por, yo que sé, alguna introducción en ese sentido. Te comento el tema del uso de los números. Dices, la Organización Mundial la Organización Mundial de la Salud dice que se van a perder 195 millones de empleos. Las fuentes y la documentación está bien, pero tenemos que adaptar el dato al tono del discurso. Y este era un discurso muy emocional. Y los números, son estudios de psicología de impacto a nosotros nos pueden decir 195 millones y es como una masa informe en nuestras cabezas que nos impacta relativamente. Otra manera de ponerlo, que no sé si equivale, pero por poner un ejemplo, decir, la Organización Mundial de la Salud dicen que se van a perder miles de millones de puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? Que de 10 personas, por ejemplo, que de 10 amigos y vecinos que usted tenga, 6 van a perder su trabajo. No sé si equivale o no, pero vamos, esa es la idea. Esa es una manera de usar los números muchísimo más eficaz. No solo porque es más asumible el número, sino porque ya lo estás llevando al contexto. Lo otro suena como un dato frío, impactante pero frío. Y hoy estamos tan acostumbrados, por desgracia, en los medios de comunicación a datos impactantes, duros, miles de muertos y ya... hay muchos estudios sobre qué nos impacta más, igual cuando las ONGs para recaudar dinero y tal, está súper estudiado, ¿no? Entonces, el tema de los números en un discurso de tipo, salvo que estemos presentando cifras en el Consejo de Administración de una empresa, el uso de los números con objetivo emocional se le da una vuelta y es más impactante. Entonces, bueno, digamos que la sensación era que los temas estaban bien, o sea, estaban bien en el sentido de que iban llevando de una cosa a otra, se pierden puestos de trabajo, esto genera una situación. Podías incluso haber llegado a ese punto de describir la situación apocalíptica antes incluso de llegar al punto clave. Pero a partir de ahí, sí, porque prácticamente estabas dando propuestas prácticas y también muy emocionales, porque algunas eran cuestiones psicológicas de cómo afrontarlo, de cómo salir de esta situación. Era muy interesante el plantear efectivamente, no te pasa solo a ti, no es un problema personal, no eres menos que antes, no, todo lo que hiciste es valioso y sirve, ¿no? O sea, todo eso era, digamos que, no sé si pasión o tono de voz o así, pero... Realmente ahí estabas en un plan coach muy, muy bueno. Ha sonado bien. Con algo más de estructura habría quedado... Por ejemplo, te digo, ¿qué cosas pillé así como... había un punto, ya te digo, que era... A mí me estaba agobiando el tema de todas las consecuencias del estrés, produce esto y lo otro. Igual también, igual que con los números, esas enumeraciones generan malestar. Puedes o no utilizar también ejemplos como cuántas personas sabemos que ahora en el confinamiento están teniendo insomnio, preocupación por el futuro, o sea, siempre se puede aterrizar un poco más que el dato frío. Cuanto más lo llevemos a situaciones reconocibles por la gente, más se van a identificar. Y ese cambio de tono hacia lo positivo, márcalo un poco más. Pero esto no tiene por qué ser así. Entonces eso, no hace falta a lo mejor que subas la voz así, pero sí que la expresividad consiste en muchas cosas. Aparte del énfasis que le podemos dar, ¿no? Está también, pues eso, el tono, o sea, está el volumen, está la velocidad con la que hablas. Cuando quieres que algo quede más claro, puedes marcar las sílabas de otra manera, ¿no? Entonces, es decir, esto no tiene por qué ser así, esto no tiene por qué ocurrirles a ustedes, porque hay otras formas de afrontar esta situación de pérdida de empleo. Vamos a ver cuáles son esas formas. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco lo que hablábamos antes, aparte de explicarlas, eran muy buenas y las ibas amontonando. Entonces, tal vez el haberlas dejado como más claras, por ejemplo, hay una que yo formularía como un cambio de narrativa. Cambia la forma en que hablas contigo mismo sobre el tema de la pérdida de trabajo. No es tu culpa, no has hecho nada malo, es una situación de tal. Eso realmente es como reformular el tal. Y luego, segundo, abrí tu mente a otras posibilidades. E incluso un tercero que estaba ahí, me quedé en duda cómo apuntarlo o no, pero que era,
aprovecha todo lo que has aprendido en los años anteriores. No son años perdidos, son años de aprendizaje, años de contactos, años de todo. Entonces, como ese sí que es el punto, fíjate lo que te digo, incluso todo lo anterior, así en plan lineal, puede funcionar si al final, cuando llegas al momento de la esperanza, por decirlo de alguna cosa, marcas las propuestas, las marcas. Así como esta y la otra. Y dentro de eso las desarrollas, porque es como, eran muy buenas y estaban, era como, no sé, un cóctel muy bueno, pero yo creo que separado hubiera funcionado todavía mejor. Ya. No sé. Gracias. Bueno, os anticipo, no os lo he dicho todavía. Es que estas mismas presentaciones las vais a revisar para la próxima semana. Pero la próxima semana añadimos un punto extra. Va a haber 4 posibles audiencias, que van a ser o una charla TED, o dar el tema que os haya tocado a jóvenes de primero de universidad, o hablar en un almuerzo de trabajo con personas con las que esperáis tener una relación profesional, o el otro era en una charla de amigos comentar esta cuestión. De esas 4 posibles, a cada uno le va a tocar una. Se la voy a asignar yo. ¿Por qué? Porque tiene que ser secreta. Cuando vengamos la próxima semana, cada uno dará la charla y el resto del equipo tendrá que adivinar cuál fue la audiencia que le tocó. ¿Por qué? Porque evidentemente la estructura es un punto clave del discurso, pero lo primero que uno se pregunta siempre es ¿a quién me dirijo y qué quiero conseguir con esta audiencia en concreto y con este tema que estoy tratando? Porque el tono, incluso puede que en ocasiones la estructura, los ejemplos que usemos, el vocabulario, la energía que le pongamos son distintas en diferentes contextos. Entonces, por eso, digamos que lo asignaré como por privado para que se prepare y luego cuando lo hagáis la próxima semana con los comentarios incorporados de hoy y teniendo en cuenta en vuestra cabeza esa audiencia tipo que os ha tocado, el resto tendrán que decir, ah, sí, 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 pues te tocó tal. A ver si acertamos. Arturo. Llegó el turno. Así que bueno, ahí empiezo. Buenos días. Seguro que habrán escuchado una frase que dice que la primera impresión es lo que cuenta. Y a lo largo del tiempo yo siempre tenía duda en relación a esa frase y realmente sí, es lo que cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero traerle un planteo de la necesidad o la importancia que tiene definir el concepto de imagen como pieza clave para llegar a nuestros consumidores, nuestros clientes y demás. Ese es el planteo principal. Sin duda, la primera impresión, que es lo primero que transmite un emprendimiento, es la impresión, es la cara visible, que tiene relación con el concepto de imagen o imagen de marca. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la imagen de marca es clave para que nuestros clientes sepan quiénes somos y qué podemos hacer por ellos. Entonces, para empezar a trabajar sobre lo que es el concepto de imagen o el concepto de marca, es importante tener en cuenta 3 pasos importantes a seguir. El primer paso siempre es definir, bueno, ¿quién soy? Teniendo en cuenta que podemos ser una empresa, un emprendimiento, una pyme o un político. Bueno, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? En ese proceso uno puede construir un perfil de identidad. Después, el segundo paso relacionado con quién soy es cómo quiero transmitir, qué quiero transmitir, ¿no? Ahí entra a jugar todo lo referido a los valores. Hoy en día sabemos que lo principal que quiere cualquier emprendimiento, cualquier empresa, es brindar calidad a través de sus productos. Pero hoy los clientes o los consumidores buscan un poco más que calidad, sino que les aporte calidad, pero también que les brinda algún sentido, un sentimiento, una experiencia, una emoción. Quieren consumir, por ejemplo, un paquete de yerba, pero de una empresa que esté, no solo que tenga calidad en su producto, sino que también esa empresa sea conocida por los valores que tiene, como por ejemplo
cuidar el medio ambiente o reforzar las relaciones de su entorno más cercano. Entonces, estamos en la primera instancia, que es la construcción de nuestra identidad, es quién soy. En la segunda instancia es cómo quiero transmitir. Y la última instancia tiene que ver con la percepción. Acá entra en juego la imagen. Entonces tenemos por un lado la identidad, por otro lado tenemos la imagen. ¿Son cosas parecidas? No. Tienen que ver con conceptos distintos. La identidad la construyo yo mismo y la imagen no. La imagen es la que percibe nuestro cliente. Es como el mensaje. Muchas veces creemos que el mensaje es la que construye el receptor, pero no es así. El mensaje es lo que es definido por el receptor, perdón, por el receptor, y no la construye el emisor. A ver si se entiende. La imagen es el conjunto de valores que hacen a la percepción que tiene nuestro consumidor en relación a nuestra identidad. Por eso es muy importante tener en cuenta estas tres instancias: identidad, qué quiero transmitir, mis valores, y cómo soy percibido. ¿Por qué? Porque si hay una concordancia entre estas tres instancias, podemos decir que nuestra comunicación es asertiva. Pero cuando una de esas instancias falla, nuestra percepción, es decir, nuestra imagen, entra a generar un ruido con nuestra identidad. Un ejemplo, a veces puede ser que tengamos como cliente un político y sabemos que nuestro político, su propia identidad, es una persona muy introvertida, muy reservada, pero él nos encomienda a nosotros que trabajemos en una comunicación para que se lo vea como una persona cercana a la gente, una persona extrovertida, una persona interesada por el bien común, cuando en realidad nosotros como consultores sabemos que está difícil porque su verdadera identidad no es así. Bueno, ahí es donde entra en juego la importancia de jugar con o de plantearnos una estrategia de comunicación importante para que la comunicación sea asertiva. Una vez que tengamos estos tres pasos importantes bien definidos, definir la identidad y definir la imagen, y que ambas sean coherentes y cohesionadas, no damos cuenta de la importancia que tiene la imagen para la comunicación. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hoy la imagen? ¿Por qué es importante tener en cuenta el concepto de imagen de nuestro emprendimiento hoy en la actualidad? Y les puedo decir dos motivos importantes. El primer motivo tiene que ver con el Internet, el uso de las redes sociales, que hacen que aparezca una nueva lógica en cuanto a la economía del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que en las comunicaciones hay una tendencia a la simplicidad del lenguaje. Como por ejemplo, es harto conocido que los contenidos más virales hoy en las redes sociales son los videos o los memes, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre ambos? Es que prevalece la imagen. Y otro motivo importante que refuerza quizás mi planteo es que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, eh, ahora justamente no quiero, esto de la nueva tecnología hacen que surjan nuevas lógicas de aprendizaje más relacionado a lo intuitivo y a lo sensitivo, ¿sí? Nuevamente, hay estudios que dicen que los niños, hoy considerados nativos digitales, cuando reciben de regalo una tablet o una computadora o un celular, lo primero que hacen es abrir en la caja y empezar su aprendizaje, pero de manera muy intuitiva, a explorar, a prevalecer lo lógico. Bueno, ¿cómo funciona esto? Empiezo a explorar con error, aprendizaje, y por último, una vez que hizo su exploración y ya conoce el funcionamiento del dispositivo, se da cuenta que en la caja venía un manual de instrucciones. ¿Qué significa esto? Que la tecnología hace que el aprendizaje sea un poco más espontáneo, más liberal, y en ambas posturas el rol de la imagen prevalece. Por eso es que
esta frase, ¿no? Que es un proverbio chino que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y es justamente esto, el rol central que tiene y la importancia que tiene trabajar en el concepto de imagen en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, para llegar a nuestro público objetivo. En síntesis, ¿cuáles son los beneficios? Precisamente, el principal beneficio es diferenciarnos de nuestra competencia y el otro beneficio, por supuesto, es llegar a nuestro público. Les quiero traer otro ejemplo muy ilustrativo que tenía que ver con una de nuestras charlas en las capacitaciones de cuentas sanas para tu negocio, que lo hicimos en un colegio técnico en la ciudad de Posadas, acá en Misiones, y en un colegio técnico donde la mayoría son varones en el curso, pero habían chicas. Bueno, tenían que la tarea de describir su modelo de negocio. Y bueno, todos pusieron a hacer la consigna. En general todos estuvieron muy bien, pero hubo un grupo, unas personas que hicieron un trabajo. Eran dos chicas, estudiantes de una escuela técnica, que decían que pusieron como título las chicas del service completo. Oh, dije. Y ahí empezamos, madre mía, ¿cómo encaramos acá? Y tomamos como ejemplo eso, pero en el sentido más espontáneo, por supuesto, y más cómico, ¿no? Y pusimos en valor a ver si el resto de sus compañeros, daba la casualidad que el resto eran todos hombres, eran dos nomás, dos chicas estudiantes de escuelas técnicas, de mecánica inclusive, donde ellas tenían que se planteaban su modelo de negocio como un lubricentro, ¿no? Entonces eran las chicas del service completo. Wow. Bueno, entonces hicimos la tarea a ver si lo que percibían sus compañeros era realmente lo que ellas querían transmitir. Y bueno, la conclusión fue que no. Ninguno, fue unánime, ninguno percibió lo que las chicas querían transmitir y ahí, bueno, justamente no iban a llegar a su cliente objetivo. Como ese hay muchísimos ejemplos, pero con esto quiero reforzar la importancia de tener en cuenta como pieza clave para llegar a nuestros consumidores, sentarnos a diagramar, a pensar bien cómo vamos a trabajar con nuestro concepto de imagen, nuestro concepto de marca, que nos va a dar un resultado muy beneficioso y principalmente vamos a cumplir con nuestro objetivo de llegar a nuestro cliente. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Bueno, yo empiezo. A ver, ¿qué me pasó a mí? Me pareció que era como muy claro los conceptos claves que querías transmitir, porque los remarcabas y los remarcabas. Quizás se me hizo, no sé si un poco repetitivo, pero quizás es una apreciación personal, como que ya lo entendí el concepto y como no queriendo salir de la estructura vos lo volvías a traer y era como, bueno, pero ya lo comprendí como a otra cosa, pero me parece que es algo más de mi ansiedad personal, no sé si es general, pero te lo comparto porque me pasó. Pero sí, me parece que en cuanto a estructura de discurso, estaba claro bien qué eran los puntos que querías transmitir y todo alrededor de la imagen, y qué puntos se desprendían y por qué justificabas la importancia de cuidar de la imagen con distintas formas. Desde un ejemplo, usaste, me parece, todos los recursos para poder como justificar tu argumento, desde el ejemplo, los distintos pasos, la tecnología. Bueno, me parece que hiciste uso de todos los recursos al alcance para poder justificar la importancia del discurso y se entendió perfecto el mensaje. Pero quizás porque se me hizo a mí un poco repetitivo, en un momento se me hizo como medio largo, pero repito, quizás sea algo medio personal. Eso es lo único. Después, vos tenés una manera mucho más tranquila de comunicar. Yo digo que siempre me gusta rodearme de gente así porque yo soy toro, yo soy tipo como muy inquieta. Y vos tenés como una manera muy tranquila de comunicar, pero que transmite. Creo que Sergio también. Los dos tienen una manera como muy tranquila de comunicar, pero a mí por lo menos su mensaje me llega y traspasa la pantalla.
que digo, no se necesita una persona más así como yo, que soy muy como para arriba, y es buenísimo el complemento de alguien capaz de energía más tranquila con como una persona como yo, para pareja pedagógica, digamos, pero me pasa en los dos casos que si bien se puede mejorar la entonación de reforzar cosas con la voz, a mí el discurso me llega igual y lo entiendo clarísimo igual, y no se me torna aburrido por el tono de voz, a eso voy. Sí se me hizo un poco largo, quizás por la parte repetitiva del concepto, no por tu forma de comunicarlo. Y con eso cierro. Sergio. Bueno, yo mirá, lo escuché lamentablemente entrecortado, ¿no? Pero me gustó así como, bueno, como lo fuiste planteando, el hecho de tener bien en claro, detallado, ¿no? Para qué podemos, los pasos a seguir, son 3 pasos. Lo único que no sé a qué público iba dirigido, porque si iba dirigido a alguien que tenía un negocio o algo, me pareció didáctico, pero para mí era como más dirigido o sea, a estudiantes que quieren ver cómo es el tema y cómo lo desarrollaste, pero para mí si iba dirigido a un empresario o alguien que tiene un negocio, no sé, como la forma de expresarte, como recién dijo Sofi, es muy amable, es suave, pero como que no tenía el tono para ese público, si era para ese público, ¿no? Ujú. En todo lo demás, y concuerdo con Sofi en todo. Yo no. No, a ver. A mí lo que me preocupa, no, a ver, hay cuestiones que forman parte de nuestra manera de ser. Algunas, evidentemente, las podemos de ser y de comunicarnos. Algunas se pueden afinar o se pueden retocar, pero el hecho, a ver, ¿cómo me explico? Tanto Sergio como Arturo sois muy eficaces comunicando con vuestra forma tranquila de hablar. Ese es el punto clave. Creo que los dos moduláis cuando es necesario. Otra cosa es que en determinados puntos clave del discurso, como le comentaba antes a Sergio, se puede hacer un énfasis mayor, no tanto en cuanto al volumen de voz, no tanto en cuanto al énfasis como estoy haciendo yo ahora, que también se puede usar o no usar, pero sí a lo mejor en cuanto a otra manera de proyectar frases clave, pero serían en momentos muy puntuales. Eso ya sería como rizar muchos rizos. En ambos discursos es eficaz perfectamente vuestra forma de hablar y no es solo porque sean interesantes energías complementarias, sino porque lo fundamental es que uno hable desde la naturalidad. Os puse, creo, el primer día que estuvimos un vídeo de Juan Merodio, creo que lo puse precisamente en este grupo, porque además no lo he compartido en otros porque no parecía tan pertinente, pero aquí sí, porque quería recalcar el mensaje de que no hay un estilo mejor que otro de comunicación. En ese caso, el que os puse no funcionaba porque era un tipo sumamente sobreactuado. Entonces, vale que ocasionalmente uno pueda elevar la voz para algo específico, pero ese señor, eso era como si le hubieran puesto pilas. Entonces, eso no funciona. Yo creo que en ese sentido ninguno de los dos necesitáis hacer grandes esfuerzos. Tanto Sergio como Arturo moduláis muy bien. Enfatizáis dentro de vuestra manera natural de hablar. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor en algunos contextos, si estáis en un sitio con micrófono, tenéis cero problema. Si estáis en un sitio donde es lo bastante pequeño para que no sea necesario micrófono, pero lo bastante amplio para que sea, ahí podéis tener algún problema. Eso sí, ¿por qué necesitáis proyectar la voz de otra manera? El entorno virtual con un buen micrófono no plantea esas dificultades. Os digo que sois muy eficientes porque además los dos mantenéis la atención.
muy claramente. En este caso, yo por ejemplo, igual el tema de la repetición, a mí no me plantea un problema por una cuestión importante. No tenías apoyo visual. Era un tema complejo, esa diferencia entre los tres. A lo mejor si estás en un sitio con un PowerPoint y lo puedes poner, la gente se va a ver ayudado de eso, pero eran conceptos sutiles en algunos casos. Entonces, explicar esas sutilezas sin apoyo visual, además yo creo que tu gestualidad acompañaba bien. Esto y lo otro. Entonces, en ese sentido, y el decir, bueno, vamos a ubicarnos, no me ha parecido mal, porque eran, insisto, conceptos sutiles. Son diferencias en las que normalmente, bueno, mucha gente no cae. La imagen, pues la imagen la que yo proyecto. No, una cosa es mi identidad, otra cosa es lo que transmito y otra cosa es lo que perciben, ¿no? Entonces, a mí no me ha parecido mal. Sí ha habido un punto en el que no estaba mal, pero tal vez me falló un poco el percibir el enganche, ¿no? El impacto, porque es importante el impacto de la imagen en la actualidad. Dabas dos ejemplos buenos. El ejemplo del hecho de que los jóvenes, de que los niños aprendan de manera instintiva sin el manual de instrucciones, ese me costaba un poco más engancharlo con el tema de lo importante que es la imagen. Me ha costado un poquito. Por otra parte, es rigurosamente cierto. De hecho, incluso para adultos, no sé si os fijáis que cada vez hay más aparatos que ya vienen sin manual de instrucciones. Es que directamente no lo traen, te lo tienes que buscar en Google. Por eso, porque nadie los mira. Todos ya nos lanzamos a explorar, incluso los inmigrantes digitales, ¿no? Claro. Pero... ¿Puedo agregar? Sí, sí, sí. Sí, no, claro, no quería ser tan explícito, pero es verdad. ¿Por qué? No quería decir, los chicos hoy se apoyan en las imágenes. O sea, toda esa exploración sensitiva que la hacen es guiada por la imagen, ya sea en alguna aplicación, en la televisión, pero di el ejemplo de los chicos, pero era por ese enfoque, nada más. No quería, en ninguno de los dos argumentos quise poner imagen, porque no, porque ese era mi planteo. Entonces yo necesitaba los dos argumentos como para reforzar el planteo. Pero bueno, sí, es verdad. No. Vale, no, o sea, el tema es... vale. Lo que pasa es que, Arturo, esto ya es pregunta un poco en plan... estamos hablando de, sí, la imagen, evidentemente, en el sentido más estrictamente visual, o porque, por ejemplo, me ha gustado muchísimo el ejemplo del político, porque efectivamente creo que la explicación fue muy buena y justo a continuación, en el momento en que uno decía, bueno, y vino el ejemplo que ya despejaba cualquier posible duda, estaba muy claro, ¿no? Entonces, ahí realmente estamos hablando de la imagen desde una perspectiva que no es solo la visual. ¿Es así o no? Porque realmente es una Sí, cuestión sí, sí, de sí, carácter y sí. tal. Entonces, creo que eso fue lo que a mí me despistó luego, porque entendía es eso, el concepto de identidad, valores e imagen en el sentido amplio de la imagen. Entonces, luego Claro. pasar a la importancia de la imagen visual, creo que es lo que me descolocó. Ahora hablándolo ya así un poco tal, creo que ese fue el punto en el que me perdí un poco. Porque Sí, sí, efectivamente era es por eso. la importancia de lo visual, mientras que el otro no lo había entendido como exclusivamente visual. Claro, es justamente lo que decía Sergio también es, a ver, ¿para dónde iba apuntado tu discurso, ¿no? ¿Para qué público iba apuntado? Claro, yo me focalicé mucho en el concepto de imagen aplicado a la comunicación. Y por eso es como que yo me iba a basar pura y exclusivamente en emprendimientos, en pymes y hacerlo más sencillo. Pero después yo mismo me confundí, es como justamente pregunté hoy al principio en el uso de los ejemplos. Y ahí dije, bueno, usé un ejemplo totalmente distinto y el uso, o sea, es mucho más fácil construir la identidad de un producto que construir la identidad de un político. Porque un político, nosotros podemos construir la identidad de un político sin que esa sea la identidad verdadera del político. Y ahí es que nos fuimos ya al uso más profundo de la imagen aplicado a la comunicación. Que eso no sucede con las pymes, porque si nosotros decimos que la yerba mate y construimos la identidad de la yerba mate,
es mucho más fácil. La llave de repente sí es un producto que no me esconde algo. O sea, no es algo complejo como un ser humano. Por eso a veces que la comunicación aplicado a la empresa es mucho más sencilla que aplicado al ámbito público, al ámbito político, porque entran en juego muchas variables, que en una empresa quizás que tenga un monoproducto, ¿no? Pero sí. Lo que ocurre, Arturo, es que yo no lo veo, o sea, no lo veo tan desencaminado en el sentido de que si te enfocas en pymes, por ejemplo, que realicen productos, efectivamente ahí tienes algo físico, pero y si estamos hablando, por ejemplo, de profesionales independientes que son su propia imagen, no tienen por qué ser políticos, puede ser un abogado, puede ser un consultor, también uno Claro, proyecta. sí, uno proyecta, sí, pero justamente cuando hablamos es una perspectiva propia, ¿eh? Ujú. Es cuando hablamos de la construcción del humano. Hay un concepto que seguro que lo conocen, que es el concepto de imagen 360. Es más, yo quise dar un ejemplo de eso, pero lo saqué. Cuando empecé a hacer toda para preparar, hice como 4 hojas. Dije, no puede ser tanto. Y ahí sinteticé todo en una sola carilla. Y uno de los ejemplos que quise dar era el ejemplo de una marca de pañales, Pamper, que tenía su imagen visible, su presentación era Florencia Peña, con su bebé. Pero ¿qué pasa? En la vida privada de esta actriz, ella era abortista. Y esto es como lo privado o sea, la esfera privada y la esfera pública, la frontera se hace muy permeable cuando hablamos de imagen de empresa. La empresa misma decidió cortar, o sea, todo Buenos Aires estaba empapelado con la imagen de Florencia Peña, y por una decisión o sea, la empresa se vio que estaba haciendo declaraciones a favor del aborto y automáticamente cortó el contrato. Y por eso es como influye, ¿no? Cuando hablamos, para mí no es lo mismo hablar de un producto inanimado, que no tenga vida, que hablar, sí, de un profesional o de un político, pero sí, entran a jugar otras variables que, por ejemplo, si quiero hablar del perfil profesional de una persona, sí o sí tengo que ver la imagen 360, ¿no? Ya sea un pediatra, un psicólogo, bueno, ¿qué significa imagen 360? Analizar ya el ámbito privado, que no se filtre nada. A ver, si sos pediatra, bueno, ¿y tus hijos cómo están? Porque eso es lo que más recae en el imaginario colectivo. O sea, sí, esta es pediatra, pero mira cómo le tienen los hijos. Y es así, eso te destruye un perfil profesional. Y eso es lo que vale, es increíble a veces. Y bueno, justamente esa es la imagen, ¿no? Ese conjunto de valores y percepciones que tiene el cliente o consumidor. Y sí, no es fácil. Para mí es un tema que me encanta. Me- Tenía otro ejemplo, no sé si hay tiempo. Tuve unos clientes, yo hago comunicación política, unos clientes en Corrientes, eran un grupo de vecinos que nunca, no tenían nada que ver con la política, pero ellos querían un cambio. Actualmente se iba a presentar, ellos querían un cambio y querían que alguien les organice. Ahí aparecí yo. Y sí, el desafío era importante. Y a ellos les decía, bueno, tengan cuidado con su vida privada, porque esto es un pueblo de no más de 25.000 habitantes donde todos nos conocemos. Y si nosotros queremos transmitir algo, tiene que ir en concordancia con nuestra identidad, con lo que realmente somos. Nosotros no podemos decir que queremos transmitir algo distinto a lo nuestro. Bueno, tuve la suerte de que el grupo de vecinos eran muy buena, muy laboradora, y reunían todas estas características. No tuve que inventar nada ni mentir con respecto a la comunicación. Así que en ese sentido fue bueno. Del otro lado, el contrincante era el hijo del intendente. El del intendente que estaba hace 20 años en el poder. Y El el hijo cacique. ahora lo iba a suceder. ¿Cómo hacemos? No, bueno, la competencia ya la tenía ganada. De hecho, ganó.
no imaginó que iba a aparecer estos contrincantes, ¿no? Y yo detrás. La cuestión es que se armó una muy buena campaña y pudimos incorporar 2 concejales de la nada, no, sin historial político, nada. Y yo les dije, sigamos así porque nos va a ir bien. Y después, bueno, pasaron 2 años y este grupo de vecinos se volvió a presentar contra el gobierno oficialista, con todo a favor. Y bueno, y ganamos. Y ¡Wow! ganamos, se hizo sí, 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 era algo totalmente increíble, porque en la primera instancia el hijo del intendente arrasó con los votos. Sacó, creo que el 70% de los... Era algo impensado, ¿no? Y eso hizo que nuestro grupo de vecinos como que retroceda un poco, no podemos, no podemos. Y digo, sí pueden porque tienen todas las características para salir adelante. Bueno, continuaron y el año pasado ganaron. Hoy están al frente de la intendencia. Pero se hizo un trabajo muy sutil con respecto a la comunicación y bueno, ¿cómo hacemos la creación esa es creación y consolidación de imagen? Personas que no eran conocidas absolutamente y no tenían nada que ver con la política, como en 2 años, en un año se hizo la creación de imagen, en 2 años se hizo la consolidación y ya al tercer año ya estaban en la intendencia, ¿no? Pero sí, en paralelo yo justamente estaba trabajando también con una empresa yerbatera y yo decía, wow, me quiero venir al ámbito privado porque es mucho más fácil, mucho más fácil porque estamos hablando de un monoproducto o de 2 productos y es empezar a decorar el producto, nada más que eso. O sea Pero que, y el claro, ámbito público Arturo, es... estás en pleno tránsito entre la imagen política y la de producto, con lo cual, claro, ahora se comprende esta especie Sí, de ida y vuelta aquí. este, sí, este lío que le armé a Sergio, a Sofía, a todos. No, no, Bueno, no. ahí Pero les mira, cuento no, hay una cuestión, no, no, si la al final, experiencia, ¿no? en términos de lo que pasa es que es un tema súper complejo. Efectivamente, dependiendo de hacia dónde apuntes, pero más que nada eso fue un tema de hacia dónde apuntabas los ejemplos, porque lo que es la estructura quedó bien clara, ¿no? Porque es importante la imagen, los 3 pasos en la pues en tal y el impacto de la imagen. Ya te digo, de ahí la cuestión es la diferencia entre el ejemplo de la imagen de un político y luego la imagen visual. Esa es la parte donde creo que no conectaba. La estructura estaba clara, los cierres estaban claros y, por ejemplo, lo que comentaba Sergio, es verdad que no era el tema de en esta semana trabajamos la estructura. Ahora sí que es muy pertinente, con todo lo que hemos hablado, en lo que vamos a plantearnos para la próxima, que es a qué audiencia me dirijo. Ahí sí, evidentemente. Y eso incluso ayuda a la estructura porque te permite acotar. Según es tu audiencia, también son tus ejemplos, también es qué enfatizas, depende completamente, porque ahí ya nos adaptamos más. Esta vez era tan sumamente abierto, uno, bueno, podía imaginar audiencia o podía simplemente lanzarse, ¿no? Pues eso. Luego pero vamos, yo creo que un tema interesante y tenso. La verdad es que los 3 somos muy complementarios. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Bueno, momento relax, de verdad muy bueno, ¿eh? Además es que yo tenía un poco de miedo por meter ya este tema tan pronto en la tercera sesión, pero digo, se me van a escapar. De hecho, creo que a alguien en algún grupo le pudo el pánico. Pero esta es una parte de desafío, insisto, todos tenéis fluidez, todos os expresáis, ahora ya llega el momento de llevar la comunicación a otro nivel y en eso estamos. Pero bueno, para la quinta tengo previsto algo un poco más lúdico. Y hoy lo que os quería enseñar, os había prometido un vídeo muy doloroso. Así que vamos a verlo. Os pongo rápidamente en contexto. No sé, es probable que no le conozcáis. En España era famosísimo. Era un actor, bueno, de años y años de carrera profesional. Se llama Alfredo Landa, se murió ya. Hizo algunas películas súper de culto. Al principio películas muy tontas en los últimos años de la dictadura, primeros de la democracia, pero luego se reconvirtió en un actor de estos, de un tipo muy querido, muy campechano, con una agilidad mental tremenda y muy, muy querido. Y en el año 2007 o así, le dan
el Goya de honor a toda la carrera profesional, que es como el Oscar, estos honoríficos que dan a las personas que ya, bueno, pues que lo han hecho todo, que lo han conseguido todo. Os lo he puesto un poquito antes del discurso para que veáis el contexto, porque tiene que ver con lo que ocurrió. Con todos ustedes, el Goya de honor, Alfredo Landa. No sé cómo decir gracias. Lo he pensado, por favor. Es decir gracias porque es no, la más, es decir, más bonita, es la más exultante de mi vida. Bueno, no sé. No sé lo que me pasa, juro que no sé lo que me pasa. Hay algo que no atisbo, de verdad. No sé. Yo quisiera decir a vosotros, a la profesión maravillosa, yo quería dejar una huella indeleble diciendo gracias, gracias. He parecido que iba a encontrar esa huella para dejar testimonio a vosotros, a la profesión, con las gracias de mi corazón. No he podido, pero me he tomado una pequeña gracia y he pedido gracias a lo que yo más quiero en esta vida, que es a mi mujer, a mi Maite, a mis hijos. Es lo que más quiero en este mundo. Y quiero pediros la benevolencia de que les diga a mi mujer y a mis hijos subir aquí para que me arropen, para deciros gracias.
Gracias de corazón, gracias de corazón. Por favor, por favor. Maite, mi Maite. Mis hijos. Mi olla. Angelito. Para deciros gracias. Gracias de corazón. Gracias. Me vais a perdonar que yo no me haya podido expresar como. Adiós. Adiós. Con el corazón. Adiós. Siempre adiós. Y para siempre. Gracias. Angustioso, ¿eh? A mí me costó bastante entenderlo porque se me cortaba un montón, no interrumpí porque no sabía si era solo a mí. Pero, ¿por qué angustioso? Porque te juro que él decía gracias, invitó a su familia. No dijo dos palabras coherentes. Ah, O sea, no es que se entrecortó, es que no estaba hilando una sola frase coherente. ok. No sé si vosotros también teníais problemas técnicos o lo habéis podido ver. Sí, yo lo escuché entrecortado, no llegué a entender la situación. ¿Tú sí, Arturo? No, también. ¿Tampoco? No. Había Vaya. como un... Lo vemos. delay. Si podés compartir al grupo para después entenderlo mejor. Sí, no, lo que pasa es que es súper largo, yo lo empecé a mitad porque primero A habían mitad, pasado sí. como 20 minutos, habían estado como un cuarto de hora poniendo trozos de sus películas y luego de repente llegaba ya este momento. Bueno, el caso Pero es que sí. él expresó que no le dejaron decir lo que él quería, o escuché mal. Sí, no, pero no es que no le dejaron, es que es una lástima, el resto de los grupos creo que lo vieron sin problemas, o sea que no sé si es, porque aquí salía como bien. Él es que sube, no sé si es que realmente creéis que estaba entrecortado o es que habéis escuchado, es que no sabía lo que estaba diciendo, no había una sola frase coherente. Empezó diciendo, no sé cómo decir gracias, y ya está, esa fue la última frase normal que dijo. El resto no tenía ni pies ni cabeza. Dice, la he perfao, o sea, no es ni una palabra que exista. Yo digo, a veces piensan que es un término gallego. No, la he perfao. En un momento dado dice, no sé qué me pasa, no atisbo a ver qué me pasa. Eso lo entendí, sí. Es que era así, o sea, no es que se entrecortara, es que él estaba hablando así. No tenía ni pies ni cabeza. No fue capaz de coordinar una sola frase. O sea, no es que estuviera fallando, es que... O sea, a lo mejor habéis entendido, porque es que el resto... No, es que no estaba diciendo una sola frase, no dijo nada. En un momento dado le entró el pánico, de hecho, claro, insisto, es un hombre con muchísima soltura, muchísimo todo, de hecho llevaba el papelito, luego él comentaba, bueno, después de esto, él concedió una entrevista unas semanas después, dijo que después del bochorno la familia lo había llevado al neurólogo. Porque decían, bueno, incluso se rumoreó que es que le había dado un ictus, según estaba hablando, porque aquello fue una catástrofe. O sea, no, si lo habéis entendido así todo a trozos, no era un tema técnico, es que no dijo nada. Y además era muy duro porque al final, ¿la imagen la veíais bien? Sí, la imagen sí. No, Yo pues más o menos. No, pues entonces Pero lo habéis sí. escuchado bien, o sea, es que no había más. El tema era eso, que no, al final
De hecho, los amigos, que son, bueno, 2 actores, uno de ellos sí que ha trabajado mucho en Argentina, que era José Sacristán, uno de los que le estaba dando el premio, estaban intentando sacarlo del escenario, pero él no quería marcharse porque decía, a ver, el momento cumbre de mi vida profesional, cuando, imaginaos además, todo ese anfiteatro lleno de gente en pie aplaudiendo, que no se callaban, él así bromeaba al principio, como diciendo, bueno, cuando acabéis empiezo, porque es una persona además súper querida, y con todo eso vas a dar el discurso de tu vida en el momento cumbre de tu carrera profesional y colapsas. Entonces él comentaba eso, que le habían llevado al neurólogo, porque incluso se rumoreó que es que no, es que le había dado un ictus, porque alguien decía, bueno, alguna explicación tiene que tener este despropósito, porque es que no dijo nada, no conseguía, o sea, palabras que no eran palabras, o sea, fue muy, muy, muy duro de ver, ¿no? De hecho, hubo en algún punto que la gente le aplaudía como para animarle, porque él se estaba poniendo nervioso de darse cuenta, por eso decía al final, ¿cuánto siento no haber podido expresar? No porque no le dejaran, no había sido capaz de nada. Entonces ya al final, en un plan de desesperación, hace subir a la familia, cosa que obviamente no estaba prevista y que a la familia no le hizo ninguna gracia, la mujer intentando tirar de él, ya la mujer hasta agarra el trofeo como diciendo vámonos de aquí, los amigos diciéndole no pasa nada, y él como diciendo no, algo tengo que decir, y ya al final cierra con esos gracias que bueno, que seguían sin ser coherentes, ¿no? Entonces, al final, por lo visto, cuando le llevaron al médico y tal, le dijeron que no, que lo que había tenido había sido un colapso emocional, que la situación le había superado completamente. Y esa es una cuestión que es un caso sumamente extremo, porque bueno, todos estamos hartos de ver las ceremonias de los Oscar y tal, y les dan el Goya honorífico y uno se lo lleva súper preparado y tal, y no... Pero a este señor le pudo muchísimo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, a lo mejor sin situaciones tan extremas de emociones, pero a lo mejor por mucha experiencia que tengamos, hay situaciones en las que hay algún cambio que nos impacta y que afecta a nuestra eficacia de comunicación, ¿no? Pongo normalmente un ejemplo muy cercano de esto, que fue el primer webinar abierto que acabamos de hacer con Banco Macro. El banco, que estaba muy aterrado por el hecho de que eran sus primeros webinars abiertos, bueno, ver a quién ponéis y tal, y no solo eso, sino que hicieron algo que no han hecho jamás, estoy hablando de los abiertos, que fue, queremos ver una prueba. Y la verdad es que nosotros al principio les decimos, ¿pero para qué? Pero si el equipo está harto de dar webinars, si hay gente que ha dado ya un montón de webinars, no queremos verlos y tal. Entonces, para esa prueba, una de las personas era alguien del equipo muy experimentado, con unas tablas tremendas, que bueno, está hartísima de... Se bloqueó mal, no le salía la voz, y de hecho en el banco dijeron como, bueno, esto va a ser un desastre. Hubo que hacer otra prueba, hubo que hacer otra grabación previa antes del día para que el banco se quedara tranquilo, antes del día ya en el que, bueno, después de práctica, coaching específico y demás, salió bien. Pero esa persona tan sumamente experimentada, ¿qué fue lo que la bloqueó? No fue tanto la cámara como el hecho de saber que el banco estaba ahí diciendo, el banco, a ver qué pasa, a ver cómo sale. La bloqueó muchísimo. Entonces, ¿soluciona eso? Pues mucha práctica, el tener al compañero de apoyo y prepararlo mucho, evidentemente. Pero la cuestión es esa, que incluso los oradores más experimentados, como hemos visto en este caso, todo el mundo tiene ese punto punto de fricción emocional más allá del cual la comunicación ya no funciona. Así que nada, pues eso. Práctica, preparación. Os voy a enviar, insisto, los mismos temas para la próxima semana, con retoques de estructura y con las audiencias que os toquen. Y yo lo tengo que hacer el martes. Sí, tú ya pasas al Hulk, al grupo del martes. Y ahora mismo ya procedo a la reunificación de grupos y ya os mando el papel a todos y asigno las audiencias, que ya sabéis que son secretas. En el papel lo pone, uno no puede dar pistas a los compañeros diciendo, por ejemplo, si le ha tocado la universidad. Queridos jóvenes, no. La audiencia se tiene que deducir de la manera, de los contenidos, del vocabulario, de tal. No seas mala, Cris. Sí.
Un poquito nada más. Así que nada, cualquier duda que tengáis en la preparación o lo que sea, o en el chat o por privado, sin problema lo vemos. Dale. Y si no hay nada más, suerte con vuestros estrenos esta semana y nos vemos el viernes. Ah, Sí, Arturo. sí, no, yo quiero agradecerte, Cristina, Marco, a todos, Sofía, Sergio, a todos. Es un tiempo, para mí es muy bueno, realmente yo quería hacer esto y de que nos dediquen este tiempo es muy valioso. A veces un mensaje en el texto, de texto en el grupo no es lo mismo que lo estoy diciendo ahora. Para mí es muy importante y muchas gracias a todos. El hecho que me escuchen a mí ya es, es valioso para mí. Así que gracias. No, Sí, yo la sí. verdad, y sin ponernos así un poco, pero para mí ha sido un descubrimiento. Me alegro de que esto haya surgido así. Todo empezó por, ostras, no hay talleres, vamos a tener que virtualizarnos, hay que hacer algo. Y la verdad es que ha acabado en unas dinámicas y unas combinaciones de personas y unas habilidades que desconocíamos. No voy a decir que estaban ocultas porque no, vosotros en vuestras vidas cotidianas las usáis, pero que nosotros no éramos conscientes del nivel, ¿no? Entonces, al contrario, yo creo que es un súper enriquecedor para todos, los comentarios que os hacéis unos a otros, el tiempo que le dedicáis dentro de lo ocupadísimos que estáis a preparar esto, que, bueno, ya os iré contando, además del documento, os vamos a pasar una pequeña encuesta como de llevamos 3 sesiones, ¿cómo lo estáis viendo? Porque a raíz de lo que estamos viendo en los grupos se nos están ocurriendo cosas para hacer. Entonces, bueno, querríamos ir viendo cómo lo veis vosotros, poco a poco. Pero nada, que ahora el merecido fin de semana, que lo disfrutéis. Cualquier cosa estamos por aquí y nada, gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao, nos vemos. Adiós.